En un mundo lleno de gente, hay personas que aprenden a volverse invisibles, no porque quieran, sino porque nadie las mira. Luisa lo entendió hace mucho tiempo. Cada mañana llegaba puntual a la oficina, incluso unos minutos antes que los demás. No era por entusiasmo, ni por disciplina. Era simplemente más fácil así. Entrar cuando todo estaba vacío le permitía evitar miradas, evitar saludos incómodos, evitar esa sensación constante de no saber dónde poner las manos o qué decir. Dejaba su bolsa sobre el escritorio con cuidado, como si cualquier ruido pudiera delatar su presencia. Encendía la computadora y fijaba la vista en la pantalla, aferrándose a esa rutina como si fuera lo único que la mantenía en su lugar. Poco a poco, la oficina comenzaba a llenarse. Las voces llegaban primero, luego las risas, luego los pasos apresurados. El lugar se transformaba en algo vivo, en algo que parecía fluir sin esfuerzo para todos, menos para ella. ¿Vamos por café? Sí, pero rápido, que hoy el jefe está de malas. Luisa escuchaba, siempre escuchaba, pero nunca formaba parte. Nadie se detenía en su escritorio. Nadie le preguntaba si quería acompañarlos. Nadie parecía notar que ella también estaba ahí, sentada, respirando, intentando existir dentro de ese espacio. Era como si su presencia no incomodara, pero tampoco importara. Luisa fingía trabajar. Movía el mouse, abría archivos, escribía cosas sin sentido solo para parecer ocupada. Pero en realidad, en el reflejo tenue de la pantalla, lo único que veía era a sí misma, tratando de encajar en un lugar que nunca la había recibido. Y entonces estaba esa voz que no venía de afuera, sino de adentro, constante, persistente. No encajas. Se nota que no perteneces aquí. Mejor no digas nada, vas a hacer el ridículo. Luisa bajaba la mirada cada vez que esa voz se hacía más fuerte. Se acomodaba la blusa con un gesto automático, casi imperceptible, como si pudiera ocultarse un poco más dentro de ella misma, como si pudiera ocupar menos espacio, como si pudiera desaparecer. La hora de comida era siempre igual. Cuando todos se levantaban en grupo, hablando de a dónde ir, riendo entre ellos, Luisa esperaba. Esperaba a que salieran todos, a que el ruido se fuera con ellos. Y entonces, en ese pequeño silencio que quedaba, sacaba su comida. Comía despacio, en silencio, mirando de vez en cuando hacia la puerta, como si en el fondo una pequeña parte de ella todavía esperara que alguien regresara, que alguien dijera su nombre, que alguien la incluyera, pero nadie lo hacía, y con el tiempo dejó de esperarlo. Ese día parecía igual a todos los demás, hasta que dejó de serlo. Oye, ¿ya viste las fotos del evento? Sí, pero se ven raras. Pues es que las tomó Luisa. Hubo un pequeño silencio, corto, incómodo, y luego una risa. Bueno, con razón. Luisa escuchó cada palabra. No levantó la mirada, no hizo ningún gesto, no dijo nada, pero por dentro algo se quebró. No era la primera vez que alguien dudaba de ella. No era la primera vez que se sentía menos. Pero había algo en ese comentario, algo que fue diferente. Porque no solo hablaban de ella, hablaban de lo único que, en algún momento, le había hecho sentir algo distinto. Esa noche, al llegar a casa, todo estaba en silencio, un silencio más pesado de lo normal. Luisa dejó las llaves sobre la mesa y caminó despacio hacia su habitación. No encendió la televisión, no revisó el celular, no buscó distraerse. Se dejó caer en la cama y se quedó mirando el techo. Las palabras regresaron. Con razón, cerró los ojos, pero no desaparecieron. Se levantó lentamente y caminó hacia el espejo. Se quedó frente a él durante varios segundos, observándose como si fuera la primera vez que realmente se miraba. No había enojo en su expresión, no había rechazo, solo había cansancio, un cansancio profundo de sentirse fuera de lugar, de sentirse invisible, de sentirse suficiente para cumplir, pero nunca para destacar. Desvió la mirada y abrió un cajón. Buscaba cualquier cosa, tal vez nada,
Solo necesitaba hacer algo, lo que fuera, para no quedarse atrapada en su propia cabeza. Y entonces la vio. Una cámara, vieja, cubierta de polvo, olvidada. La tomó con cuidado, como si temiera que desapareciera si la sostenía demasiado fuerte. Pasó sus dedos sobre la superficie, limpiándola poco a poco, revelando algo que no solo estaba guardado en ese cajón, sino dentro de ella. Y con la cámara regresaron los recuerdos. Un cumpleaños, una tarde con luz dorada, una sonrisa capturada en el momento justo. Recordó cómo se sentía mirar a través del lente, cómo todo parecía ordenarse, cómo el mundo dejaba de ser abrumador y se volvía claro. Recordó que, en algún momento, alguien había sonreído gracias a una foto suya, y por primera vez en mucho tiempo, esa voz interna se quedó en silencio. Al día siguiente, algo cambió, no en la oficina, no en las personas, en ella. Al salir del trabajo, en lugar de ir directo a casa, Luisa caminó, sin rumbo, sin prisa, solo caminó. La cámara iba en su bolsa, pesando más de lo que debería, no por el objeto en sí, sino por todo lo que representaba. Dudó. Varias veces pensó en guardarla otra vez, en dejarlo, en seguir como siempre, pero algo muy pequeño. No la dejó. Se detuvo, sacó la cámara, respiró y levantó el lente. La primera foto fue torpe, la segunda también, pero en la tercera algo cambió. No sabía explicarlo, no sabía nombrarlo, pero lo sintió, porque por primera vez en mucho tiempo, Luisa dejó de pensar en cómo se veía, dejó de pensar en lo que otros pensaban, dejó de intentar encajar y simplemente empezó a mirar la sombra sobre el suelo, la luz que atravesaba las hojas, un rostro desconocido, perdido en sus propios pensamientos. Hizo clic, otra vez, y otra, y otra. El mundo seguía siendo el mismo. La oficina seguiría siendo la misma al día siguiente. Las personas probablemente seguirían sin verla, pero algo dentro de ella ya no era igual, porque por primera vez en mucho tiempo, Luisa no estaba intentando desaparecer. Estaba empezando a observar y sin darse cuenta, también estaba empezando a encontrarse. El mundo no cambió al día siguiente. La oficina seguía siendo la misma. Las risas en grupo, las conversaciones rápidas, las miradas que pasaban de largo, todo seguía exactamente igual. Pero Luisa ya no. No era algo evidente. Nadie lo habría notado de inmediato. No había un cambio drástico ni una transformación visible. Era más sutil, más profundo, más real. Luisa empezó a llegar a la oficina como siempre, puntual, en silencio, pero ya no se sentaba encogiéndose, ya no evitaba tanto levantar la mirada, ya no sentía esa urgencia de desaparecer apenas cruzaba la puerta. Seguía siendo callada, pero ya no era invisible para sí misma, y eso lo cambiaba todo. Cada tarde, después del trabajo, salía con su cámara. A veces caminaba sin rumbo, otras veces regresaba a los mismos lugares, buscando la luz en otro momento del día, el mismo rincón desde otra perspectiva. Comenzó a notar cosas que antes no veía, un reflejo en una ventana, la forma en que la luz tocaba el rostro de alguien distraído, las manos de una mujer mayor sosteniendo una bolsa de mercado, llenas de historia, y cada vez que hacía clic, algo dentro de ella se acomodaba, como si cada fotografía fuera una forma de decir, esto importa, esto merece ser visto. Sin darse cuenta, también empezaba a aplicarlo a sí misma. Una noche, revisando las fotos en su computadora, se detuvo. Había algo ahí, no sabía exactamente qué, pero no eran malas, no eran torpes, eran buenas. Por primera vez, no escuchó esa voz diciéndole que no era suficiente. Por primera vez, dudó de esa voz. Y eso fue suficiente. Días después, en la oficina, sucedió algo pequeño, pero diferente. El jefe pidió revisar unas imágenes para una presentación interna. Nadie tenía el material listo. Hubo silencio, miradas entre compañeros, excusas rápidas. Es que no tuve tiempo.
Yo no sabía que era para hoy. Luisa sintió ese impulso conocido de quedarse quieta, de no decir nada, de dejar que alguien más resolviera. Pero esta vez no lo hizo. No fue valentía repentina, fue algo más sencillo. Levantó la mano. Yo tengo algunas fotos, si sirven. El silencio fue distinto esta vez, no incómodo, sorprendido. El jefe asintió sin muchas expectativas. A ver, Luisa conectó su computadora. Sus manos temblaban ligeramente, pero no se detuvo. Las imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla. La sala se quedó en silencio, pero no era el mismo silencio de antes, era otro, uno que Luisa no conocía, un silencio que observaba. ¿Tú tomaste estas fotos? Luisa asintió. Sí. El jefe se acercó un poco más. Están muy bien. No fue una gran felicitación. No hubo aplausos. No hubo emoción exagerada, pero fue real. Y eso fue suficiente para que algo dentro de ella se expandiera. No de golpe, no como una explosión, sino como una puerta que se abre lentamente. A partir de ese día, no todo cambió mágicamente. Sus compañeros no se volvieron cercanos de la noche a la mañana. No hubo disculpas, no hubo escenas dramáticas, pero empezaron a verla. Poco a poco, alguien le pidió ayuda con una imagen. Otro le preguntó qué cámara usaba. Una compañera se acercó un día, solo para decirle que le habían gustado sus fotos. ¿Y Luisa? Respondió. No con inseguridad, no con prisa. Respondió desde un lugar nuevo, un lugar donde ya no necesitaba demostrar nada, porque ya no estaba buscando validación, estaba compartiendo algo que le pertenecía, algo que había descubierto, cuando nadie más estaba mirando. Las tardes con su cámara continuaron, pero ya no eran solo un escape, se convirtieron en una extensión de ella, en una forma de estar presente, en una forma de existir sin pedir permiso. Un día, mientras revisaba sus fotos, encontró una en particular. No era perfecta, no tenía la mejor luz, pero había algo en ella. Era una mujer, sentada sola, mirando hacia ningún lugar en particular, cansada, callada, invisible. Luisa la observó por varios segundos, hasta que algo hizo clic. Esa mujer era ella, no porque se pareciera físicamente, sino porque reconocía ese momento, ese lugar, esa sensación, y por primera vez no sintió rechazo, sintió comprensión, guardó la cámara, se levantó y caminó hacia el espejo. Se quedó frente a él, como aquella noche, pero esta vez no estaba buscando errores, no estaba evaluando su cuerpo, no estaba comparándose, se estaba viendo, de verdad, y en esa mirada ya no había cansancio, había algo distinto, algo más firme, más presente, más suyo. No necesitaba cambiar su cuerpo, no necesitaba encajar, no necesitaba ocupar menos espacio, porque por primera vez no estaba intentando desaparecer. Los días siguieron pasando, la oficina siguió siendo la misma, la ciudad la misma, la gente la misma, pero Luisa no volvió a ser invisible, no porque todos empezaran a mirarla, sino porque ella dejó de esconderse. Y cuando alguien deja de esconderse, no importa cuánto tiempo haya pasado desapercibido, el mundo, tarde o temprano, termina por notarlo. Pero para entonces, eso ya no era lo importante, porque Luisa ya no necesitaba que alguien más la viera. Ella ya lo hacía, y eso lo cambió todo.